Accidente de la compañía low cost de Lufthansa, noticia que supuso ayer desde luego una tragedia de grandes dimensiones con 150 vidas perdidas, entre ellos la del navarro Rogelio Oficialdegui, un hombre de 62 años de edad que por motivo de negocios viajaba en este trágico vuelo. Nos vamos a fijar en las imágenes, por supuesto, y en las reacciones también que ha tenido esta tragedia en los Alpes franceses. Y lo vamos a hacer con ayuda de Fermín Ciaurriz, de Javier del Castillo y de Miguel Izual, que saludamos ahora mismo. ¿Qué tal, Fermín? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Encantado de estar Gracias, con vosotros. Fermín. Javier del Castillo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Pues muy bien, Javier. Encantado de estar con vosotros y con los que nos ven. Un placer. Y un placer también, Miguel Izu, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, tragedia aérea, imágenes terribles, sobre todo, ¿verdad?, la llegada de los familiares al aeropuerto del Prat de Llobregat, con esa sensación tan tremenda, ¿no?, de saber que los familiares que viajaban habían perdido la vida. No hay de momento, pues como se sabe, ninguna persona, ¿no?, que haya mantenido la vida en este accidente. Y surgen preguntas sobre las compañías low cost. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Ahora, además que se acerca la Semana Santa, pensamos, ¿es recomendable, es seguro viajar en una compañía de bajo precio? ¿Creéis que esa sensación está entre la población, Fermín? Hombre, yo creo que en principio es seguro. Es decir, el viajar en avión es el transporte más seguro de todos los que existen. Y eso hay estadísticas muy importantes del número importantísimo de viajes que se hacen, de aviones que coinciden en un momento determinado y que, bueno, los accidentes son escasos en el sentido de que frente a ese número, pues en relación con el automóvil y con otros medios de transporte, pues son menores. No obstante, claro, cuando ocurren accidentes de estas características, lo primero que se presume, y en este caso desgraciadamente es cierto, que no va a haber supervivientes y que la pérdida de vidas humanas pues se cifra siempre en cantidades muy importantes, en este caso pues 150 personas, ¿no? Y por tanto tiene mucha más trascendencia, y algo que no sé si se dice siempre y que a mí me parece que es un poco un defecto de los seres humanos, pero que, bueno, humanamente también por otra parte es comprensible. Cuando los tenemos más cerca nos parecen accidentes mucho más graves y de alguna forma los sentimos muchísimo más que cuando está ocurriendo, como hace poco, pues 2 o 3 aviones que han caído pues en Malasia, uno incluso pues por un proyectil en Ucrania, etcétera, y desgraciadamente estas cosas ocurren. A mí me parece que en general las líneas aéreas son seguras. Yo creo que los low cost, bueno, tendrán las autoridades aéreas que tener el mayor control posible, porque muchas veces la seguridad está reñida con el coste, pero bueno, yo creo que sí lo que hay que hacer es mantener esa calma y mantener la idea clara de que el viaje en avión es un viaje muy seguro y que no tiene por qué repercutir estas cosas, bueno, salvo, lógicamente, los momentos más próximos a lo ocurrido, ¿no? Sí. Javier, ¿cómo viviste el día de ayer con, bueno, pues esa trágica noticia que nos dejó a todos helados, ¿no? Y quizá también la dimensión de la tragedia parece mayor, como dice Fermín, si está cerca, ¿no? Porque todos pensamos en esa posibilidad, podría haber estado yo, ¿no?, en ese vuelo, y quizá le quitamos la misma fuerza a accidentes más lejanos, ¿no? Compañías low cost, por cierto, que Lufthansa ha dicho, bueno, que el avión estaba bien y que es un accidente inexplicable. Pues mira, lo que ha dicho Fermín de la proximidad, yo cuando me enteré de la noticia, la verdad es que me pasó una especie de escalofrío por el cuerpo, y os voy a decir por qué. Hace justamente 2 meses, una hija mía de 15 años, junto con otras 13 compañeras del Colegio de Sant Fermín, hicieron este mismo jumelage con unas escuelas, con otro colegio de Paderborn. Y entonces, pues la noticia la recibes y dices, pues, y más. El día que mi hija fue, que hace 2 meses más o menos, el vuelo no fue de Barcelona, fue de Bilbao, y al mismo aeropuerto que en este momento llevaba este destino, y ese día hubo un retraso y no salieron, tuvieron que hacer noche allí, estábamos un poco impacientes todos, nos comunicaban, al día siguiente fueron y todo resultó maravilloso, volvieron perfectamente, pero efectivamente cuando oyes una noticia de estas y en esta proximidad y en la posibilidad que tú podías haber sido uno de los que hoy están sufriendo, yo lo primero quiero tener, pues, como no puede ser menos, mi sentimiento con los que están sufriendo, porque tiene que ser horrible. Un drama humano próximo de los que han perdido los padres, los hijos, etcétera, etcétera,
es grande. Y en cuanto a la seguridad, yo la verdad he de decir que es verdad, las estadísticas nos están mostrando que son mucho menos frecuentes los accidentes de avión que los accidentes de automóvil. Yo soy un superviviente de un accidente de automóvil y por eso posiblemente miro, pues enseguida la diferencia es que supervivientes en accidentes de avión suelen ser mucho más escasos, pero también es cierto que hay muchos menos. No obstante, yo creo en el progreso. Hoy el mundo sin aviones no sería vivible y, por lo tanto, como en cualquier actividad humana, hay que asumir un riesgo y el riesgo es, pues, el montarse en un avión, que yo personalmente siempre he tenido un poquitín de temor. Sí. He volado. Pero siempre bueno, con cierto respeto, ¿no? Con cierto respeto. Con cierto respeto. Bueno, ¿influirá realmente en la Semana Santa la posibilidad de cancelar vuelos que uno ya podía tener comprados? En principio la compañía está intentando no cancelar los vuelos, pero bueno, la sensación en la población es de quizá, bueno, pues más cautela, ¿no? O precaución o cierto nerviosismo, es cierto, ¿no? Sí, sí. Sí, porque en estos casos tenemos un comportamiento bastante irracional, ¿no? Porque si fuéramos absolutamente racionales, como pretendemos ser los seres humanos, pues como ya se ha dicho, cogeríamos las estadísticas y diríamos lo más seguro es volar, ¿no? Sí. Es más peligroso viajar en coche, ¿no? En cambio, salimos tranquilamente en el coche y nos da miedo el avión, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente hay estos fenómenos, entonces me imagino pues que descenderá la gente que va a viajar en avión estos días, cuando en realidad pues la seguridad va a ser la misma, ¿no? Y supongo que también pues por la proximidad a la tragedia, ¿no? Porque también se ha dicho, ¿no? Claro, a veces pues estamos muy acostumbrados, todos los días en las noticias vemos alguna catástrofe por ahí, ¿no? Pero claro, cuando es muy lejos, claro, pues nos afecta menos, exacto, así ¿no? Entonces eso, pues 500 muertos en Malasia nos duelen menos que 150 aquí al lado de casa, ¿no? Entonces, claro, pues hay que tener en cuenta que efectivamente tenemos estos comportamientos, ¿no? Pero bueno, pues con ellos tenemos que vivir, claro. Y desde luego, bueno, pues tendremos que tranquilizar en la medida de lo posible a la gente sobre estos accidentes. Ahora, también tenemos que ser exigentes, por supuesto, ¿no? Con claro. Bueno, las empresas, las instituciones públicas que nos garanticen pues, que se hacen las revisiones, que hay las condiciones de seguridad, etcétera. Pendientes de las causas del siniestro, ¿no? De momento no se sabe, pero sí que es cierto que la gran incógnita es el silencio de los pilotos. Se están estudiando las causas, ahora el rescate también es muy complicado porque además está nevando, ¿no? en la zona, con lo cual dificulta mucho más. Y hablemos también del luto oficial, ¿no? Porque se han decretado 3 días de luto y el Gobierno de Navarra nos lo ha contado a través de su portavoz, el consejero portavoz del Gobierno y vicepresidente Juan Luis Sánchez de Muniain, al que escuchamos ahora. Manifestar la solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas. Especialmente transmite estos sentimientos a la familia de Rogelio Oficialdegui Tina, ciudadano navarro fallecido en este accidente. Bueno, esas eran las palabras del consejero portavoz y por cierto, hay otra cuestión que también yo creo que nos deja helados, ¿no? Valga la expresión coloquial, se está investigando, bueno, pues alguna serie de mensajes en Twitter ofensivos, haciendo alusión al hecho de que, bueno, pues algunos de los fallecidos eran catalanes, ¿no? En principio parece increíble, pero bueno, Interior investiga esas ofensivas contra las víctimas. Eso es de una catadura delito, ¿no? Moral inadmisible e increíble. Cómo la naturaleza humana puede caer tan bajo para establecer en una cuestión de vida o muerte, que como hemos visto el límite pues prácticamente no existe y es instantáneo, tratar de resaltar diferencias humanas en un tema como este. Eso no lo puedo entender. Hace falta ser desalmado, desnaturalizado, etcétera, etcétera, por muy en el anónimo que pongan todos estos tweets. Sí. Yo ahora acabo de leerlo o escucharlo hace un momento, sí, y no me lo podía creer. Claro, es el delito de odio, ¿no? Se denomina así, ¿verdad? Sí. ¿Qué puede suponer o cómo se investiga, ¿no? ¿Cómo se puede llegar al origen de un comentario de esta naturaleza y bueno, y que tiene su penalización, ¿no? Claro, hombre, pues es complicado porque muchas veces estas tecnologías que ahora usamos todos, pues pasan por el anonimato, ¿no?
Y yo creo que es precisamente ese anonimato el que a veces hace a algunas personas sacar lo peor que llevan dentro, ¿no? El anonimato y el no tener enfrente a la persona a la que se está insultando, porque por desgracia pues esto es muy habitual, ¿no? En las redes sociales pues muchos insultos, mucho desprecio, mucho odio, que yo creo que las personas cuando nos relacionamos unas con otras, en fin, pues no lo sacamos, por lo menos no lo sacamos, ¿no? Pero parece que como ahí estás lejos, no te ve nadie y no te conoce nadie, pues sale, ¿no? Pero evidentemente es un delito como cuando se hace cara a cara y a alguien se le amenaza, se le insulta, se le desprecia. Ahora, tiene una dificultad importante y yo me imagino también que tanto las instituciones judiciales como policiales pues tienen una dificultad de no tener medios suficientes para perseguir algo que por desgracia está muy extendido. Bueno, se ha puesto de manifiesto con este accidente porque ha sido realmente lamentable y llamativo, ¿no? Pero por desgracia sucede muchas veces. Bueno, pues por desgracia efectivamente sucede demasiadas veces, por tanto habría que redoblar esfuerzos, ¿no? en este sentido para atajar este tipo de conductas, por mucho que sean palabras, ¿no? Palabras ofensivas. Sí, yo creo que deseando hay bueno, gente, que fuera todo el mundo procedente de la misma comunidad, pero parece increíble, ¿no?, que pueda suceder esto. Es decir, la maldad de algunas personas no puede tener muchas veces límites, y mucho más cuando se instalan en ese anonimato, que además produce, bueno, pues una reacción muchas veces de que quien lo está diciendo se sigue amparando en que nadie lo va a saber y que él va a poder decir. Y yo creo que ahí hay que redoblar los esfuerzos por intentar acabar con todas esas cataduras absolutamente reprobables, ¿no? A mí me parece que hay gente que, aprovechando unas circunstancias tan trágicas como estas, saca a relucir esos sentimientos, bueno, pues pone en evidencia que aunque sea una minoría, una auténtica minoría, hay desde luego un mal en esta sociedad que no parece fácil de atajar. Y yo creo que quien se expresa así, sabiendo que, bueno, pues se puede entender o no, pero está transmitiendo un odio visceral hacia alguien y encima con la tragedia que ha ocurrido, yo creo que eso hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para acabar con esas actitudes. Y hay otra imagen, ¿no?, que también tenemos en la mente, y no sé si hay alguna lectura política podríamos hacer dentro de este marco tan gris y tan triste, ¿no?, como es la unión, de alguna manera, o el saludo o la coincidencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del presidente de Grecia, ¿no?, Tsipras. ¿Hay alguna lectura política en todo esto? ¿Podéis bueno, entresacar una conversación que podemos intuir entre estos mandatarios? Yo creo que la mejor circunstancia para llegar a un acercamiento y dejar un poco atrás esas bajezas humanas y políticas, que en definitiva son también humanas porque las hacen los humanos, son circunstancias como la que estamos comentando. Yo recuerdo que cuando hablábamos en aquellos tiempos, lo que era la gracia actual, era una forma en la que se aprovechaba pues una muerte repentina o una cuestión que impresionaba para tratar de hacer de hacer más el bien y menos el mal. Yo creo que Artur Mas y el señor presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en estos momentos, yo creo que habrán tenido que hablar. Y si son un poco humanos, además de políticos, posiblemente se hayan tenido que mirar hacia un entendimiento que es mucho más fácil que el que ellos proponen. ¿Ves de la misma manera ese posible encuentro, ¿no?, ese encuentro realmente en el marco de la tragedia? Hombre, yo creo que un accidente como este se pueden hacer muchas lecturas y muchas lecturas políticas, pero yo creo que lo que pone de manifiesto es que vivimos en un mundo muy complejo y muy interdependiente, ¿no? Esto es un accidente, se produce en Francia, pero tiene víctimas españolas, francesas, alemanas y de otras nacionalidades, ¿no? Simplemente un viaje como este, como el de cualquier avión, pues bueno, atraviesa espacios aéreos de varios países, hace falta una cooperación internacional prácticamente para todo, por supuesto para las tareas de rescate, etcétera, ¿no? Y probablemente lo que nos falta es, en el mundo actual, es que se haya adaptado la política a eso. O sea, seguimos funcionando muchas veces en base a los esquemas de estados nacionales que llegan hasta donde está la frontera, ¿no? Y todavía todos esos mecanismos internacionales pues son muy imperfectos, y a veces pues van por detrás de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente hay que reforzar. A nivel europeo, pues bueno, tenemos la Unión Europea con muchos problemas, con muchas deficiencias
que probablemente hay que reforzar, pero también a nivel de todo el mundo, bueno, pues hay una absoluta interdependencia y necesidad de colaboración de unos países con otros. Bueno, pues es la primera lectura con diferentes puntos de vista acerca de este siniestro aéreo en Francia. Cambiamos ahora de tema. En la otra parte de nuestra tertulia queremos ver las imágenes de la operación contra la banda terrorista ETA o su entorno o entramado, el denominado Frente de las Cárceles, una operación que ha transcurrido, entre otros lugares, aquí en Navarra, con la detención de al menos varias personas, diferentes profesionales, en el casco viejo de la capital navarra, ¿no? Frente de las Cárceles se han llevado varias cajas en una de esas detenciones en la calle Tejería del casco viejo de nuestra ciudad. Hay quien critica la oportunidad de estas detenciones, quien habla, bueno, pues del marco preelectoral en el que nos encontramos. Por otra parte, bueno, pues hay quien muestra su visión favorable a acabar con este supuesto entramado de la banda terrorista. Fermín, ¿nos sorprenden estas imágenes, estas detenciones? Ha habido detención de profesionales sanitarios, abogados, psicólogos. ¿Qué valoración haces de la operación? Yo soy con estas detenciones, como otras que ha habido bastante recientemente, muy escéptico por una parte, pero más que escéptico, muy crítico. Y soy muy crítico porque luego la realidad pone las cosas en su sitio. Y hemos visto hace no mucho tiempo el que con esa idea y esa imagen de que todo es ETA y de que todo lo que rodea al tema en este caso concreto, porque ya no hay atentados, gracias a Dios, sino todo ese entramado o todo ese conjunto de presos, pues también tiene algo que ver con ETA y por tanto hay que intentar desactivarlo. A mí me parece que son actuaciones puramente mediáticas en su inmensa mayoría, que aparecen en unos momentos determinados, que al poco tiempo, como ha ocurrido hace poco, suponen que los 5 o 6 abogados detenidos en Madrid por los que salió, bueno, pues defendiendo en gran parte sus derechos, pues colegios de abogados, etcétera, se fueron puestos en libertad, y ahora estamos, a mí me da la impresión, en una situación parecida. Es decir, si ahora cualquiera que tenga alguna relación con los presos de ETA, que quiera mostrarle, aunque sea desde un punto de vista humano, su apoyo y que pueda tener alguna relación directa o indirecta, se le va a engrasar o se le va a incurrir en todo ese círculo criminal, a mí me parece que eso es llevar muy lejos las cosas, llevar a situaciones absolutamente indefendibles y que no ayudan absolutamente nada a que este asunto del terrorismo, que ya ha acabado en el aspecto directo y en el aspecto más sangrante, pues también acabe en esos rescoldos que quedan todavía. A mí me da la impresión, y ya digo, podría ser mucho más crítico y podría decir cosas que a lo mejor no eran políticamente correctas en este momento, pero desde luego yo no estoy por la labor de que se hagan este tipo de redadas, que se den mediáticamente un cuarto al pregonero y que dentro de 4 días nos digan que esta chica que ha sido detenida, una psicóloga en la calle Tejería, pasado mañana dentro de 4 días está en la calle, y que todo esto ha sido pues un revuelo otra vez, no sabemos con qué fines. Yo no quiero calificarlos porque ya digo que pasaría a ser políticamente incorrecto y no creo que en este momento sea bueno entrar en ese detalle. ¿Cómo podemos entender esta operación, la cuarta dentro de este marco denominado Frente de las Cárceles? ¿Se puede pensar que la Audiencia Nacional sigue trabajando a pesar de que los momentos más crudos que hemos vivido, ¿no?, con la banda terrorista ETA parece ser han pasado ya, Javier? Es un tema delicado. Yo lo he tenido bastante claro siempre. No me gusta ser cruel con el perdedor y soy comprensivo con la persona, pero no con los hechos. Tenemos en la memoria los que ya hemos vivido desde la transición hasta hoy y momentos de gran coacción terrorista en nuestras... Bueno, pues la verdad es que yo celebro mucho que ETA no mata, pero también hay que recordar, sin odio, que de rositas todos no se pueden ir, que la ley es para todos en la medida a que les llegue. Y por otro lado, yo creo que tanto los que tanto han sufrido como víctimas del terrorismo, como cargos electos que también lo han pasado o lo hemos pasado bastante mal, nos gustaría que al final, no quiero comparar con la ley de memoria histórica, porque esta historia es bastante reciente y somos muchos los que vivimos para poder ser un poco objetivos en lo posible, con el deseo de que para siempre desaparezca. Yo no me gusta el odio nunca,
pero sí me gusta que la justicia, y en la que creo en un Estado de Derecho en el que vivimos, cada cual debe asumir las consecuencias directas e indirectas de un proceder que no ha sido bueno. Y esto yo creo, y termino, que bueno, pues yo evitaría lo mediático, no tanta pantalla, no tanto a la vista, pero sí lo eficaz, dejar a la justicia que trabaje, aunque sea sin cámaras. Sí, ¿qué lectura haces, Miguel? Bueno, pues claro, sin datos es difícil opinar, ¿no? Al final el peligro es esto de trasladar estas cuestiones judiciales a un debate político y mediático cuando en el fondo no conocemos los detalles, ¿no? Evidentemente ha habido actuaciones de estas redadas masivas, macrojuicios, que luego se han revelado simplemente desde el punto de vista judicial, en fin, porque no tenían fundamento, ¿no? Con lo cual, pues mejor que no se hubieran hecho, porque se ha detenido a personas, se les ha sometido a juicio, se han empleado unos recursos que deberían haber estado mejor empleados para que luego la cosa quede en nada, ¿no? En otros casos, evidentemente, que había unos delitos contra los que tiene que reaccionar el Poder Judicial, los cuerpos policiales, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay que buscar el equilibrio. A mí, en cualquier caso, en la época que estamos ahora, digamos, la época posterior a que haya acabado el terrorismo de ETA, lo que me gustaría es ver al gobierno de España con una estrategia de cómo ir cerrando esta historia, ¿no? Por desgracia, solo le veo la vía penal, que no digo que se tenga que emplear, porque evidentemente donde hay delitos hay que investigar y se tiene que saber la verdad. Pero, en fin, no le veo otras herramientas y yo creo que así como el derecho penal, la justicia penal es imprescindible, es también insuficiente, ¿no? No veo esa estrategia y entonces pues también tengo cierto escepticismo cuando veo estas actuaciones digamos, bueno, pues que se venden, digamos, muy mediáticamente y luego muchas veces no sabemos muy bien esos procesos cómo acaban. Sí, bueno, operación que se toma con cautela o con una visión más crítica o en principio, bueno, pues también con el deseo de que existiera, ¿no?, una línea política a seguir en torno al final absoluto, ¿no?, del terrorismo de ETA en nuestro país. Dejamos la tertulia aquí con estos dos temas, la tragedia aérea y también el entorno de la banda terrorista ETA con esas detenciones supuestamente de personas vinculadas a ese entorno. Fermín Ciaurriz, Miguel Izum y Javier del Castillo nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres y hasta pronto. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir adelante. Ahora tenemos que hacer una pausa para contarles otras pequeñas historias y enseguida viene el neuropsicólogo Javier Tirapu. Con él vamos a hablar del cerebro digital, de cómo están afectando las nuevas tecnologías, el uso del teléfono móvil, de Facebook, de Twitter o de las redes sociales en general en la configuración de nuestra mente. Lo vemos después de una pausa.